En los 2 últimos años, el impacto de la crisis ha hecho que muchas personas que hasta hace poco se encontraban en condiciones económicas seguras hayan entrado a formar parte de los colectivos en riesgo de exclusión social. En una primera instancia, estas necesidades las amortiguaba la red social que es la familia, el apoyo de los mayores con sus pensiones y ahorros. Sin embargo, los recursos se van reduciendo hasta su total desaparición y el consiguiente incremento de las cifras de exclusión social. El índice de pobreza crece en nuestro país. En Murcia, 1 de cada 3 niños pasa necesidad. En este escenario, en el que se mueven las organizaciones sociales y religiosas que se han convertido en la última ayuda para cada día más personas. Hoy conoceremos la realidad de la pobreza en nuestra región de la mano del máximo responsable de Cáritas Diocesana. Esta noche visita el plató de Trivium José Luis Leante. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos a Trivium de este martes 4 de diciembre. Vamos a comenzar nuestro programa saludando a María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Buenas noches, Paz. Esther Martínez, buenas noches. Buenas noches. Pues como les decíamos al principio, hoy lo que pretendemos es conocer el papel que organizaciones como Cáritas están desempeñando en el progresivo aumento de la pobreza que vive nuestro país y nuestra región. Y para hacerlo, hoy tenemos en el plató al director de Cáritas Diocesana, José Luis Leante. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Paz? Buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias primero por haber aceptado nuestra invitación y queremos hablar largo y tendido, no solamente de la situación por la que atraviesa Cáritas, de su función, de qué es lo que hace, sino también intentar poner un poquito cara a la situación por la que atraviesa nuestro país y quizá a la cara más dura, que es la cantidad de personas que viven con lo justo y que muchas veces no tienen ni siquiera lo mínimo para poder vivir. Así que si le parece vamos a empezar por ahí nuestra entrevista. Bueno, pues muy buenas noches. Lo primero, si le parece, vamos a entrar de lleno en el problema que nos ocupa, que es un tema que ocupa menos portadas quizá y menos atención mediática, aunque también la tiene, que otros muchos, ¿no?, que leemos a diario. Vamos a intentar tratar, como decía mi compañera, de hacerle una fotografía a la pobreza con su entrevista, de ponerle cara y de dimensionar el problema al que nos enfrentamos. Lo digo porque precisamente hoy han salido unos datos del Observatorio de la Unión Europea que reflejan que el impacto de la crisis en España ha dejado a más de 2 millones de pobres y nos sitúa en el tercer país de la Unión Europea con más pobres después de Rumanía y de Bulgaria. Eso es muy grave y yo no sé si somos conscientes de que esto está pasando en nuestro país. Está pasando porque la causa principal ha sido la ausencia de empleo. Estamos en una cota de paro imposible de aguantar en el tiempo y esto ha originado pues que se entre en umbrales de pobreza porque la ayuda asistencial, el que la recibe del gobierno o de las administraciones públicas, no llega a estar dentro del baremo que se estima como situación fuera de la pobreza. Por lo tanto, esa cifra de 2 millones no me parece nada rara, sino que por desgracia, como esto no se soluciona en el tiempo, va a ir creciendo. Sí, además, según estos datos, dicen que el 27% de la población española está en riesgo de pobreza, incluso después de recibir los beneficios, la ayuda social, y me atrevo a decir, incluso después de recibir la ayuda que puedan tener organizaciones como la que usted dirige, ¿no? Sí, o sea que las ayudas que pueden recibir, como os decía, no llegan a cruzar ese umbral de la pobreza. Y las ayudas que podemos prestarle instituciones como es Cáritas no llegan a paliar esto. Estamos hablando de un 27% a nivel nacional, pero no podemos olvidar que en Murcia, en la comunidad autónoma de Murcia, brincamos el 30%. Y cómo en esa situación que ustedes viven cada día, de la que ustedes son conscientes porque la tratan directamente, ha empeorado en los últimos años, pero ¿en qué sentido? Hoy estamos hablando de que los pobres de hoy son más pobres que los de hace unos años. ¿Por qué? No, yo diría que hay más pobres. O sea, nosotros en nuestra institución Cáritas siempre ha estado trabajando con colectivos excluidos. Está dentro de nuestra filosofía a nivel mundial que trabajamos con los últimos y no atendidos. Y no me gusta la palabra trabajar, estamos con ellos. Bien, esos colectivos han seguido existiendo.
y antes de la crisis eran pobres y excluidos, y con la crisis son más pobres o más excluidos o siguen estando en el mismo nivel. O sea, ahí no ha habido variación. Y el trabajo con ellos sigue estando presente, seguimos estando cerca de ellos. ¿Qué ha pasado desde el 2007 en nuestra comunidad autónoma y en el Estado español? Bueno, pues que han aparecido unos nuevos perfiles de pobreza, unos nuevos pobres. Y donde antes teníamos colectivos muy definidos de exclusión y de pobreza, ahora han aparecido, por ejemplo, el colectivo de inmigrantes, que era un colectivo excluido, bien, pero había inmigrantes que estaban trabajando y que tenían una situación de cierta calidad de vida. Con la crisis y con la llegada del desempleo, han entrado en los parámetros de exclusión porque se han quedado sin trabajo. Y son colectivos vulnerables, no tienen otro tipo de asistencia y han caído. Pero luego ha aparecido el perfil del autóctono. Y me sigo refiriendo a nuestra comunidad autónoma, el murciano y el murciana, que hace 5 años tenía un trabajo, que tenía una calidad de vida, que estaba atendiendo fielmente a sus pagos, que podía atender a los menesteres de su casa, y que de golpe y porrazo, en su unidad familiar, si estaban trabajando los dos, es posible que se hayan quedado los dos sin trabajo, o si estaba trabajando uno que se haya quedado sin... Y han entrado en una situación donde han cruzado el umbral de la pobreza y los parámetros que definen como exclusión social. O sea, hoy en día hay muchos excluidos socialmente. Muy buenas noches. Hola. Está usted hablando de este nuevo perfil al que se tiene que enfrentar Cáritas, que ayuda a diario a todo este tipo de personas. Quizá se sigue dando esa situación de, bueno, esa vergüenza, ¿no? A lo mejor que le da a los autóctonos, ¿no? Como usted dice, a esas familias que hasta ahora podían vivir de una forma holgada, por así decirlo, y ahora de repente se quedan sin trabajo y ven que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden mantener a sus hijos y que tienen que recurrir a una organización como Cáritas para abastecerse de comida, de ropa y incluso para pagar las facturas de la luz. Sí, ese proceso, esas situaciones se están dando. Porque yo me pongo en la situación de cualquier familia de estas que hace 5 años estaban, como decía, disfrutando de una situación de vida, y hoy en día pasar por las circunstancias de que tus convecinos te vean tener que disfrutar de asistencia de instituciones como Cáritas no es fácil. Y de hecho lo que hacemos en muchas de las ocasiones es tratar de atender a domicilio, para paliar incluso eso. Pero también hay otra preocupación muy grande en Cáritas: no nos gustan las colas. No queremos colas. Cáritas no es eso. Cáritas es una institución de la Iglesia Católica para que la persona se acerque, pueda sentirse querido, escuchado, y se inicie con él un proceso de acompañamiento donde en el marco de él, en un momento puntual, se le puede dar comida o ropa. Pero no es nada más que satisfacer una situación de necesidad que se tiene. Por lo tanto, es una situación con la que tratamos de combatir mucho. O sea, yo el otro día presenciaba en una Cáritas parroquial de aquí de Murcia cómo con el viento y el frío y incluso lluvia había una cola de personas esperando para entrar en Cáritas porque el receptáculo donde podían acompañarles en Cáritas no reunía las condiciones adecuadas. Bien, Cáritas, desde sus servicios generales, desde toda la institución en general, está continuamente haciendo un llamamiento a las comunidades parroquiales, a sus párrocos, a los presidentes, para que nuestras Cáritas tengan la dignidad, el habitáculo tenga la dignidad suficiente para que las personas se sientan acogidas y no tengan que pasar, por la pregunta que tú hacías, por la difícil situación y la vergüenza, ¿por qué no decirlo?, de tener que estar en una cola. Y aquí viene una campaña que han lanzado que dice, la voy a leer: Murcia 2012, cada día María simula para el recreo de su hija un bocadillo con papel arrugado, hecho de tristeza, pobreza y vergüenza. Creo que más claro no se puede decir y no se puede reflejar, ¿no?, cuál es esa situación que atraviesan todas estas familias. ¿Tenemos más o menos un número estimado de personas que están pasando por esta situación? Muchos miles, y si nos tenemos que referir a las personas atendidas por Cáritas en el 2011 y que en el 2012 vamos a cerrar en torno a un incremento entre el 5 y el 10%, no porque no haya habido más, sino porque nuestra estructura es la que es y nuestros recursos humanos y económicos son los que son, sobrepasamos las 100.000 personas. O sea, este año vamos a estar en torno a las 120.000 personas atendidas. No número de atenciones, sino personas atendidas a lo largo de un año. Sin olvidar que en muchísimas ocasiones detrás de una persona, lógicamente, está una familia, por supuesto. Dramas como el que decía, que no es algo que nos hemos inventado con pura eficacia de marketing
para sensibilizar a las personas, sino realidades sacadas de la vida misma, esos son dramas inenarrables, de verdad. Y a todo esto se suman también las cifras del paro que hemos conocido hoy. Ha subido el paro en el mes de noviembre, hay 4,9 millones de desempleados actualmente en España, y contra esto luchar es, no sé, imagino que es una lucha, no sé. Mira, si desde la visión mía como españolito de a pie, yo ya no, o sea, me encuentro en la misma situación que millones de españoles, o sea, es situado en un momento de mi vida y de mi sociedad, de mi entorno de vida, donde ya espero cada día que me digan otra cosa distinta. O sea que yo no creo en la desesperanza, no soy un hombre desesperanzado por naturaleza, pero esta situación que llevamos arrastrando durante 5 años, donde se nos sigue diciendo que el año 2013 y quién sabe si el 2014 la situación va a continuar igual, donde no se le ve la punta, porque unos dicen que la solución es que los bancos den dinero, otros dicen que los bancos no tienen dinero. Estamos viendo miles de millones de euros que se van a paliar las deudas de los bancos, mientras que por otro lado vemos las injusticias sociales que se están desarrollando en nuestro país. Chica, ayer lo comentaba con un señor en una situación realmente desesperada. Vamos a vivir el hoy con la esperanza puesta en el sentido que Dios tiene que tener en nuestras vidas. Vamos a tratar de luchar todos por tratar de salir de estas circunstancias, pero por desgracia no depende solamente de nuestra opción particular, ni siquiera como colectivo. Siempre he dicho que somos algunas veces polichinelas en las manos de no sé quién. Una pregunta directa, y al hilo, por lo que entiendo entre líneas de sus declaraciones, ¿cree que las instituciones, el gobierno, los agentes que están implicados y que tienen el poder en nuestra sociedad, están haciendo lo suficiente o están haciendo algo correcto para paliar la situación de las millones de personas que en este país están en una situación de necesidad? No, tajantemente no. El primer responsable de procurar un mínimo nivel de vida para todos los ciudadanos de su país son las administraciones públicas. Cuando estamos teniendo las situaciones de verdadera desesperación, de verdadera pobreza extrema, de exclusión, de desahucios y de 1000 cosas que están pasando en nuestra sociedad, donde 400 y pico euros tienen que dar de comer incluso a 2 y 3 familias en algunas ocasiones, no. Y son los principales responsables y los que tendrían que solucionar esto. Siempre hemos mantenido desde Cáritas, como cualquier institución de asistencia al que lo necesita, que los principales actores del bienestar y de la preocupación social de los ciudadanos son las administraciones. Nosotros deberíamos ser puros colaboradores y muchas veces nos quieren incluso ellos erigir en protagonistas y no lo somos. Pero a eso me quería referir. Cáritas ha sido siempre una asociación que ha colaborado con las administraciones públicas, sobre todo con los servicios sociales, precisamente para acompañar y para ayudar a esos colectivos en riesgo de exclusión. Sin embargo, ahora, cuando una persona se encuentra en una situación de necesidad, como usted está diciendo, lo primero que hace es recurrir a Cáritas. Parece que Cáritas se ha convertido ahora en una organización asistencial pura y dura, cuando ese no es el objetivo, o esa no es la misión que ha tenido años atrás. Y sigue sin serlo, o sea, desde hace muchísimos años el sentido de la caridad cristiana de la Iglesia hecho realidad en Cáritas va más allá que el puro asistencialismo, la pura beneficencia. No tratamos de paliar la situación inmediata y vuelva usted mañana, ¿no? Ya estamos preocupados por la integración sociolaboral de las personas. Trabajamos, como decía antes, con los últimos y no atendidos para potenciar que sean capaces de incluirse socialmente. Y en esos programas de desarrollo sociolaboral, ahí tenemos una colaboración con la Administración. La Administración nos subvenciona determinados proyectos para realizar esto. Lo seguimos realizando. Y lo seguimos realizando pese a que en los últimos 5 años las subvenciones se han reducido por parte de las administraciones públicas en más de un 40%. Y nosotros hemos procurado no bajar la calidad de nuestra atención. O sea, eso tenemos que seguir manteniéndolo porque es la raíz misma de la caridad cristiana. Es la parábola del samaritano, que no se resigna solamente a curar la herida. Bien, pero en estos momentos de crisis donde tenemos pobres, yo diría, y ojalá sea así, coyunturales, por la situación actual, tenemos que practicar esa asistencia.
¿Deberíamos hacerla nosotros? No. ¿Por qué tiene que ser Cáritas protagonista por sus comedores sociales? No, volvemos a lo mismo. Las administraciones públicas tendrían que procurar a cada uno de los españoles que están en esas circunstancias de necesidad lo suficiente para que coma en su casa y que tenga la posibilidad de vivir, aunque sea muy, muy austeramente. No tendrían que existir los comedores sociales. La caridad cristiana seguirá siempre existiendo, porque decía el Señor que a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero estas circunstancias no nos gusta ser protagonistas en estos momentos de crisis porque nuestros comedores sociales están llenos. No. José Luis, perdona, Paz, no sé si está bien dicho la palabra o es... ¿Cómo se está gestionando, si esa es la palabra, la crisis, el tema de la pobreza, un poco en la región de Murcia? Dejamos de hablar del país, nos centramos un poco en la región de Murcia. ¿Se está haciendo las cosas bien, mal, regular, mejorable? Mejorable, francamente mejorable. O sea, como yo no hace muchos años que estudié, yo no sé si se decía necesita mejorar. Necesita mejorar. No, efectivamente no progresa adecuadamente, ese término sí me acuerdo. No, hay que mejorar. Yo siempre he dicho de estos políticos o de los que estuvieran en nuestro gobierno autonómico que en estos momentos no lo tienen nada difícil, nada fácil, perdón. ¿Por qué? Porque tienen un gasto estructural de 5 y les está entrando 3, y eso es muy difícil, de llevar. Cualquier casa en su economía doméstica que gaste más de lo que gane, lo tiene crudísimo. Entonces, claro, todos los recortes, la famosa palabra, que se han tenido que hacer para tratar de adecuar su gasto a su ingreso, pues lógicamente conllevan pues el enfado social que hay en determinados colectivos y todo esto. Ahora bien, todo este tipo de recortes y la estructura debería afectar a los que realmente lo están pasando mal, a estos que en estos momentos necesitan la asistencia social, no. Y por eso desde Cáritas estamos continuamente reivindicando que la renta básica, que está aprobada por ley en nuestra comunidad autónoma, debería estar ya en funcionamiento, y no lo está. Toda persona tiene que tener unos ingresos mínimos que deben estar en torno a los 400 y pico euros. Todos, por su condición de españoles. Y sin embargo, eso, porque no hay presupuesto, no se ha podido poner en vigor. Entonces, sin decir con ello que la crítica es porque sin motivo ninguno o sin justificación, y partiendo de la base que les digo que no es nada fácil, me une una cierta amistad y sé del potencial humano, y yo diría que incluso cristiano, del actual consejero de Hacienda, y sé que por las noches tiene que dormir poco, porque no le salen los números, pero sí que es verdad que a la hora de aprobar presupuestos para el 2013, como se han aprobado ahora, a los colectivos desfavorecidos se les ha metido en la misma dinámica y en la misma costelera de recortes que no tendrían que haber hecho, porque se nos ha anunciado ya que para el 2013 vamos a tener lo mismo que en el 2012, y eso es poco, muy poco, porque ya venimos recortados. Y ha aumentado además. Exacto, pero si es que además, si esto hubiera favorecido que se crearan iniciativas como la de poner en marcha de una forma definitiva la renta básica para todos, o por cualquier otro tipo de asistencia al colectivo, al ciudadano que lo está pasando mal, nosotros como Cáritas lo daríamos como muy bien hecho. O sea que ya saben que para el año que viene van a contar con lo mismo que este, y no hay ningún tipo de ayuda del gobierno, de la administración, en otro sentido. Habiendo un determinado tipo de proyectos, simplemente con la subvención directa, ya les han dicho esto es lo que van a tener y no hay más que rascar, ¿no? Sí, o sea, haciendo un repaso general a las administraciones, desde la administración del Estado prácticamente no viene nada, solamente viene lo del IRPF canalizado por Cáritas Española, pero no olvidemos que ese IRPF es la famosa cruz para temas sociales que hacemos los españolitos en nuestra declaración de renta. O sea, no es un dinero de los fondos del Estado, sino que es un dinero que viene de los españoles. Desde la comunidad autónoma ya se nos ha dicho claramente esto, y desde las administraciones locales, dependiendo de la situación de liquidez y de estabilidad presupuestaria que puedan tener los ayuntamientos con los que tenemos algún tipo de colaboración, pues habrá ayuntamientos donde desaparecerá y ayuntamientos que se mantendrán. Eso todavía no lo tenemos definido porque los presupuestos municipales no están aprobados.
Entonces, con esas subvenciones que se mantienen, con ese aumento asistencial que ustedes prevén para 2013, ¿tienen pensado hacer suprimir alguno de sus proyectos, hacer algún tipo de reajuste, despedir a alguien de su personal? Porque imagino que, como toda organización, si ustedes tienen unos gastos y unos ingresos que no cubren esos gastos, algo tendrán que hacer. ¿Se han planteado, si llega a esa situación, cómo van a actuar? Sí, no, o sea, ya tenemos nuestros presupuestos a punto para que nuestro Consejo de Asuntos Económicos le dé luz verde para el 2013 y vamos a mantener la estructura. Vamos a mantenerla a fuerza de que, pues bueno, los profesionales contratados que tenemos no es que vayan a trabajar más o vayan a trabajar con menos sueldo, sino van a trabajar en lo mismo, porque ya llevamos 2 o 3 años adecuando. Y, bueno, pues con los malabarismos que nuestra administración, nuestro administrador hace, estoy por asegurar que prácticamente todos los proyectos de acción social que realiza Cáritas, más de 60 en toda la diócesis, se van a mantener. Vamos a seguir manteniendo el personal con lo que tenemos, las lógicas y normales variaciones dentro de un elenco de profesionales que tenemos estupendo y que son muchos y que puede haber variaciones de altas y bajas, ¿no? Y en lo propiamente asistencial, dentro del proceso, repito, del acompañamiento que deben hacer nuestras Cáritas parroquiales, ahí contamos con un factor enorme y que su generosidad en estos últimos años me tiene emocionado, y es la sociedad murciana. Los murcianos y murcianas, desde la señora Dolores, que nos da 10 euros, hasta empresas e instituciones que nos hacen donaciones para paliar la necesidad que tenemos que atender. Y además lo digo aprovechando una cosa. Nosotros hemos tratado, incluso en estos momentos de crisis, de mantener el criterio, desde mi dirección, que lo que se nos da para garbanzos se gasta en garbanzos. El respetar la intención del donante es para nosotros sagrada. Quiere decirse que tenemos lo que llamamos fondo de ayuda de emergencia, donde canalizamos todas las ayudas que van para atender la necesidad que en estos momentos tenemos, y luego tenemos otro tipo de capitalizaciones que tiene nuestra institución desde las subvenciones o desde socios o desde otra cosa, que nos permite seguir realizando los proyectos. Por lo tanto, tenemos dos cosas fácilmente separables y discernibles, ¿eh? O sea que la atención a la necesidad inmediata, a la necesidad primaria que vamos a poder tener en el 2013, estamos totalmente convencidos que con la generosidad de la sociedad murciana, que ya se va a iniciar el próximo 17 de diciembre con nuestra campaña de Navidad, vamos a tener más que suficiente. Y si no, pues pediremos. Si algo bueno quizás se puede destacar de esta situación es que el número de personas que necesitan ayuda crece, pero el número de personas dispuestas a prestar esa ayuda también, ¿no? También. Estamos recuperando la solidaridad y el preocuparnos por el prójimo y por la persona que lo está pasando más, quizás más que hace unos años. También, sí es verdad, sí, hay un sentido de solidaridad y de voluntariado. Pero yo he venido hoy a estar con vosotras compartiendo desde la sinceridad lo que es Cáritas y cuál es su realidad y sus necesidades, ¿no? A mí el tema particularmente como director, y a la institución le preocupa el tema del voluntariado. ¿Por qué? Porque, oye, tenemos más de 2.000 voluntarios censados. Y me gusta decir y asegurados, porque cumplimos con todos los requisitos que debe tener una institución con los voluntarios. Eso es una cifra muy importante. Luego lo diluyes en más de 160 Cáritas parroquiales y 20 centros de acción social. Y no parece tanto, ¿no? Parecen muchas Cáritas parroquiales hay muchos y en otras están el sacerdote y poco más, ¿no? Pero vamos. Ahora, hay un problema latente ahí, es que nuestro colectivo de voluntariado tiene una media de edad muy alta. Por eso estamos tratando en toda campaña que hacemos, y en esta campaña de Navidad lo haremos también, queremos dinero, pero necesitamos voluntarios también. Y voluntarios, el compromiso de voluntariado en Cáritas es serio, como en cualquier otra institución, o sea, no vale para los ratos libres, tienes que tener un compromiso. Pero desde la perspectiva, y lo digo por la experiencia propia de voluntario que entró en Cáritas hace 7 años, que esto es una droga de la que no podrá salir nunca, yo invito a la gente que viva la experiencia, aunque sea prueba de voluntariado en cualquiera de nuestras Cáritas parroquiales, y verá la satisfacción que supone y el cobrar el 100 por 1 evangélico, el poder estar cerca del otro. No digo ayudarle, sino vivir
un poco empatizando con la situación del otro. Eso, aunque muchas veces es muy duro, y nuestros voluntarios están pasando por situaciones difíciles, es tremendamente enriquecedor para la persona. Por lo tanto, aprovechando esta conversación con vosotras, yo diría que sí, que la gente venga de voluntario a Cáritas, que necesitamos remozar y fortalecer nuestros equipos de voluntariado, además desde una perspectiva lógica. Si atendíamos hace 5 años a 50 familias con 10 voluntarios, a 100 familias, que se da el caso de duplicidad en algunas parroquias, no podemos atenderla con 10 voluntarios, porque nuestro acompañamiento y nuestro cariño bajará en calidad, y eso no queremos que pase. Por lo tanto... José Luis, aparte del llamamiento, porque muchas veces a lo mejor hay algún espectador en casa que dice, bueno, está muy bien, pero ¿qué tengo que hacer yo si quiero ser voluntario? ¿Dónde me dirijo? ¿A quién tal? ¿Qué necesito? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Que no sé, un poco cómo se organiza esa red. Pues si hay alguien joven que pueda decir, venga, pues yo me voy a acercar a ver si me necesitan y dónde me pueden ubicar y todo eso. Bien, pues oye, el primer sitio y el primer lugar donde estamos abiertos de 8 a 3 de la tarde son nuestros servicios generales, que desde ahí podemos orientarle hacia cualquier Cáritas. Pero de forma más directa, yo pertenezco a la parroquia de San Francisco Javier, que es la mía, pues dirigirme al párroco en primera instancia o al responsable de Cáritas, que el párroco me diga, y presentarle cuál es mi situación y qué puedo aportar en tiempo y en conocimientos y en voluntad a Cáritas, y entonces se me adapta perfectamente a las necesidades que pueda tener esto, y yo empiezo a trabajar en esta parroquia. Que pueda haber alguna parroquia que diga, mira, pues ahora mismo no necesitamos ningún voluntario, pues oye, que no pasa nada. Los servicios generales te pueden orientar hacia otra, o incluso para hacer algún voluntariado dentro del trabajo de los servicios generales, que también lo necesitamos. Es una respuesta al compromiso cristiano que podamos tener los que seguimos al Señor, pero también me gusta decir que para aquellos que su fe esté pues en la situación que esté, el acercarse al otro puede ser un medio también de que Dios se haga presente en su vida. Además, hay una corriente solidaria, como mencionaba Paz, pero quizá no es suficiente. Es una corriente, pero está como que no está encauzada, ¿no? Que está muy bien que uno piensa, ay, pobre el vecino, le voy a llevar un bote de arroz o un paquete de arroz, pero que eso, si de verdad quieres ayudar, hay muchas maneras, y una que sería estupenda sería efectivamente colaborar con una organización como la suya, que además seguro que van a ganar más que perder, ¿no? en esas circunstancias. Totalmente convencido, y que hay muchas personas en situación pues de jubilación anticipada o de otro tipo de tiempo, que disponen de tiempo, y les puedo decir gozosamente a estas personas que merece mucho más la pena el dedicar unas horas por la tarde, o por la mañana o cuando sea, a prestar un servicio voluntario en una Cáritas parroquial, que ver el programa de televisión de turno de los malos que hay, no el vuestro, que es fabuloso. El nuestro es estupendo. Y hablaba de esa campaña de Navidad, en la que se necesitan voluntarios y seguramente se necesitarán muchos recursos. Yo estoy pensando en los niños, que son el colectivo más frágil de la sociedad, y también están sufriendo muy gravemente el impacto de la crisis. Creo que en la región 1 de cada 3 niños está pasando alguna situación delicada en su familia. Eso es una cifra también muy grave. Por supuesto que sí, lo que pasa es que tratamos de paliar esa necesidad infantil desde la ayuda a la familia, que es por donde tiene que venir, indudablemente. Ahora, a principios de curso, hemos tenido que abordar 2 o 3 focos en nuestra comunidad autónoma de problemas que han surgido con niños que se habían quedado sin beca para el comedor escolar. Y tengo que decir, porque me gusta decir lo bueno y lo menos bueno, que en visita realizada al consejero de Educación, a Constantino Sotoca, con una lista de niños que se habían quedado fuera por diversas circunstancias, hubo una revisión posterior por parte de la consejería, y aproximadamente el 85% de esos niños se les ha dado esa beca. El 15% restante, entre los fondos de Cáritas, entre las comunidades parroquiales, empresas que han surgido y han dicho esta ayuda la presto con eso, pues lo hemos paliado. La situación que hay dentro de cada familia, o sea que Cáritas, por supuesto, que toda
toda ocasión que detecta donde hay un problema de falta de atención a un niño en cuanto a alimentación, a higiene infantil o nutrición, o sea, o vestido, lo que sea, vamos, nos tiramos como locos, o sea que es en la familia, vuelvo a repetir, donde tratamos de paliar esta circunstancia. Claro, las familias con niños son las que peor lo están pasando, porque, Sí, si tienen 3 hijos ya es un ingreso muy grande, que si no tienen ninguna capacidad. Los que entienden de sociología, los que han hecho estudios en esta crisis, han dibujado un perfil tipo dentro de lo que es las personas que se están dirigiendo a Cáritas de esta forma coyuntural en esta crisis, y hablan de pareja joven con 2 hijos a su cargo, con los 2 en paro y sin recursos, donde está apareciendo el colchón de los abuelos hasta que ya no puede más. Hasta que llega y se han tocado las pensiones, ¿no? Y se ha anunciado que no se van a revalorizar. ¿Qué y le ha quizá parecido ¿Qué le ha parecido Claro, esa decisión? Porque no nos olvidemos que en muchos casos, aparte de los que ustedes atienden, hay muchísimos casos que no han tenido que verse obligados a recibir esa asistencia porque tienen el colchón de la familia, de los abuelos. Y ahora quizá con esa medida podamos ver que el año que viene esa asistencia va a ser mucho más necesaria. Mira, Paz, yo vuelvo a repetir que no he venido aquí a presentar unos pensamientos de José Luis distintos a los que son los suyos como director y como persona. Entonces yo me entero, en primera instancia, me entero por las intervenciones de los partidos opositores de que no se han subido las pensiones. Luego, cuando uno lee de verdad la noticia, ve que las pensiones inferiores a 1.000 euros se les ha subido el 2% y las superiores a 1.000 euros el 1%, me parece que ha sido, ¿no? Bien, pues oye, yo indudablemente quisiera para nuestros pensionistas el 10% de subida, como quisiera que a vosotras os subieran el sueldo mañana el 20%. Estamos en una situación, como decía, de recortes estructurales en tanto en cuanto no se puede gastar más de lo que se gana. Y este gobierno lo ha entendido bien. Y aún no estando de acuerdo con todas las acciones de reajustes que están haciendo y de recortes, pero los entiendo. Bien, pues las pensiones han subido un 1 y un 2%. Hay muchos trabajadores, yo diría más del 50%, a lo mejor, en nuestra sociedad, que van a pedir, han tenido ya anteriormente y posiblemente para el 2013 la demanda por parte de sus empresas de congelar su salario. Y van a tener que hacer frente a una subida del IPC que para este año se va a establecer por encima del 3%. Pues claro que sí, o sea, para nuestros pensionistas va a suponer un recorte en su poder adquisitivo, en la ayuda que puedan estar prestándole a sus hijos. Pero queridas amigas, lo estamos pasando todos mal. Yo no me duelen prendas de decir que hace 5 años ganaba el doble de lo que gano ahora en mi trabajo. Y gano la mitad. Y yo he tenido que reajustar mi vida y mis ingresos, o sea, y mis gastos, a lo que estoy ingresando ahora mismo. Y soy igual de feliz paseando con mi mujer por Alfonso X que yéndome a cenar al mejor restaurante de Murcia. Sí, pero quizá sí que es cierto que en la época en la que estamos todos nos tenemos que reajustar, la situación ha cambiado y cada uno en la medida de sus posibilidades y las condiciones que tiene que adaptarse a esa situación, pero sí que es verdad que hay colectivos más sensibles y puede ser precisamente el de los pensionistas. O sea, quizá sí que hay que adaptarlo todo a un nuevo escenario, pero no se puede cortar por lo sano y para todo el mundo igual. No, claro que no. Y es un colectivo indudablemente que había que atender. Y a lo mejor podría entrar dentro de ese paquete que cuando hablamos de la comunidad autónoma decía, hay que recortar donde se pueda recortar y procurar no recortar en otros sentidos. Pero creo que con una subida del IPC, que hubiera supuesto este año un crecimiento aproximado del 3% de las pensiones, establecer para pensiones inferiores a 1.000 euros el 2%, y superiores el 1%, no me parece del todo descabellado. No me parece, sinceramente. Estamos viendo que ha habido una merma en el poder adquisitivo, de acuerdo. Pero estamos pasándolo muy mal, muy mal. No tienen, estoy por plenamente tanto, convencida. No tienen previsión de que a lo mejor esta medida puede hacer que sean más personas las que recurran a Cáritas en busca de esa asistencia y de esa ayuda, precisamente por haberse quedado, ¿no?, sin ese colchón, a lo mejor de un padre, de una madre, esas familias que al fin y al cabo conocemos muchísimos casos de hijos que vuelven a casa de los padres, se llevan a los nietos y están viviendo de esa forma.
Ya, pero yo no sé, o sea, de cuentas entiendo muy poco, pero si estamos hablando que para una pensión de 1.000 euros al mes, el no subir la subida del IPC en un 3%, vamos a poner un 4% aproximadamente, y solamente subir un 2%, supone 20 euros al mes, pues sinceramente, y perdonadme la expresión, me parece un poco demagógico utilizarlo como arma arrojadiza contra la administración, ¿eh? Veo armas más peleables el que subiera, como se está peleando con la subida en el porcentaje que tienen que pagarse en farmacia y en todas esas cosas. Pues a lo mejor, que tampoco ha sido tan grave. Digo yo, no lo sé, no ha tenido un efecto mediático muy... Que parece que se ha olvidado ya también. Claro, deberían de tener más titulares, parece que pasan por otras así. Y yo más... sinceramente el otro día fui con mi mujer a la farmacia y vi que estaba pagando el 50% del importe de la receta. Y ya es un pico, ¿eh? Ya es un pico. Pues si os parece, si le parece a José Luis, vamos a hacer un alto en nuestra conversación. Nos marchamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida en Tribune esta noche hablando con el director de Cáritas Diocesana. Seguimos en Trivium, esta noche estamos hablando con el director de Cáritas Diocesana, José Luis Leante. Vamos a hablar ahora de lo que es Cáritas como institución y como organización, porque Cáritas Murcia pertenece a la Red Nacional de Cáritas y si mis datos no son correctos, está constituido por más de 5.000 cáritas parroquiales, 68 de ellas diocesanas y ahora actualmente hay más de 65.000 personas que son voluntarias en los diferentes centros de cáritas parroquiales. Pero después de 4 años de crisis, a día de hoy, la red de Cáritas, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la salud de Cáritas? Bueno, es una salud en todos los sentidos, yo diría que buena, que vamos a decirlo, normal en todos los órdenes. O sea, en el terreno económico, pues el reflejo nacional de nuestra Cáritas diocesana pues es el mismo, o sea, estamos recibiendo mucha ayuda de nuestra sociedad, de los hombres y mujeres del Estado español y por lo tanto eso nos está ayudando a paliar la necesidad inmediata. En el sentido estructural y en proyectos de acción social sí que es verdad que en el Estado español hay Cáritas diocesanas que lo están pasando muy mal, por una deuda importante que puedan tener con la administración que no les han pagado todavía o porque los recortes han sido todavía más drásticos de nuestra administración. Pero por encima de todo, a mí me cabe el orgullo personal y como miembro de Cáritas de decir que la principal salud de Cáritas en estos momentos es que sigue teniendo la acción del Espíritu Santo encima de ella. Nunca lo diré lo suficiente. Cáritas es la institución de la Iglesia Católica para la acción sociocaritativa de ella. Cáritas es Iglesia, no es de la Iglesia, no, es la misma Iglesia. Por lo tanto, seguimos teniendo el respaldo de Dios, su fuerza y su gracia que alientan a los voluntarios en el día a día. Para eso estamos continuamente diciendo la espiritualidad tiene que ser fundamental en nuestra acción. No somos una ONG más. Somos la institución de la Iglesia Católica y por lo tanto confiamos que la ayuda de Dios es lo que tenemos en primer lugar y luego por otro lado tenemos el respaldo de la Conferencia Episcopal que puntualmente el año pasado, el anterior y a lo mejor en el 2013 libra fondos para dotar a Cáritas en esta situación de emergencia. Tenemos el apoyo de nuestro obispo, como no puede ser de otra forma, es nuestro presidente el que manda en nosotros y el reconocimiento a nivel mundial, porque brincando nuestras fronteras, Cáritas está en más de 200 países en el mundo, somos la institución más grande para la acción caritativa y además no en la labor asistencial, ni muchísimo menos. A mí me gusta esto muchísimo de Cáritas y es que, por ejemplo, Cáritas española ahora mismo está todavía y seguirá trabajando bastantes años más en el tsunami de Indochina, porque los fondos que se recibieron en el Estado español de la solidaridad de los españoles no se llega y se entregan allí, sino que a lo largo de los años, para tratar de paliar todos los desastres que han ocurrido con motivo del tsunami,
Cáritas, en colaboración con las Cáritas de aquellos países, está en colaboración. Igual está pasando, por ejemplo, en Haití, donde Cáritas sigue estando presente para el desarrollo de programas que no solamente den de comer a la gente, sino que traten de reconstruir un poco la maltrecha sociedad que es aquello. Por lo tanto, yo diría que estamos bien. Yo, como miembro de Cáritas, te diría que la gloria bendita, o sea, yo me siento orgullosísimo de que el Señor, en un momento de mi vida, sin yo buscarlo, bien lo sabe Dios, pues me entroncó aquí, y como decía antes, esta picadura no tiene cura, esto ya es para toda la vida. Dejaré, Dios mediante, de ser director de Cáritas, pero seguiré siendo un voluntario de Cáritas más. Eso en cuanto a la organización, pero si ya es complicado para cualquier persona abstraerse de la situación que está viviendo el país, de la situación cada vez más complicada que viven miles de personas, para ustedes que están en contacto diario con esas situaciones, con esos dramas personales en muchos casos, ¿ustedes cómo lo llevan? ¿Cómo consiguen abstraerse? ¿Cómo consiguen levantarse cada día con una sonrisa y decir, venga, vamos otro día a echar una mano y ayudar? Porque hay veces en los que el desaliento tiene que pesar. Sí, yo lo voy a trasladar al colectivo ante el cual yo me quito el sombrero, y es la primera fuerza de choque, nuestros profesionales contratados y nuestros voluntarios en las Cáritas parroquiales y en los centros de acción social. Como os decía antes, es durísimo. Y entonces tiene que haber cada día una alimentación y un fortalecimiento psicológico y espiritual. Yo diría primero el espiritual, porque como os decía antes, nuestro aliento es el Señor. Estamos en Cáritas o debemos de estar por mandato expreso del Señor y como compromiso cristiano de seguirle. Pero psicológicamente es muy duro también. Por eso nosotros abogamos, y en muchas Cáritas parroquiales se produce, y es encantador, que hay muchas reuniones periódicas del equipo, donde rezan juntos, donde comparten juntos la problemática que han podido tener, donde consensúan juntos la solución de un determinado problema. No sé cómo es el refrán ese que hay, pero que mal de muchos, consuelo de tonto o algo así. Bueno, pues si hay un problema que se comparte es mucho mejor. Y como en nuestras Cáritas parroquiales y en nuestros centros de acción social se respira ese ambiente comunitario y de grupo, eso nos ayuda a seguir en el día a día. Pero es muy duro, es muy duro, sobre todo cuando te surge la impotencia de ver que no a todos los problemas que se te ponen delante tiene solución. Hay algo que usted ha dicho que creo que es importante destacar y resaltar. Usted decía que Cáritas es la Iglesia. Quizá también sería importante recordar ese trabajo y esa labor tan importante que está realizando Cáritas Diocesana ahora mismo en España, porque hay mucha gente, ¿no?, que dice, la Iglesia se lleva X millones de euros, tiene este dinero. Bueno, pero a lo mejor es que España no estaría incluso peor de lo que podemos estar ahora si no hubiesen organizaciones quizá como la suya, ¿no?, que están trabajando día a día con todas estas personas y que están prestando ese apoyo y esa ayuda económica y también emocional, ¿no?, a estas personas que lo están pasando mal. Yo estoy plenamente convencido de eso, pero no ahora en esta situación de crisis. O sea, la acción caritativa y social de la Iglesia ha estado presente no solamente con Cáritas, que funciona en España desde hace 60 años, sino desde mucho tiempo anterior. El compromiso cristiano, el ejercicio de la caridad es una virtud teologal y por lo tanto está presente ahí. Pero indudablemente España estaría ahora peor si la acción caritativa de la Iglesia no estuviera en medio de la sociedad. Yo antes de ayer en concreto, no me viene a mí mismo a la cabeza y estaba pensándolo, pero ayer desde los servicios generales se resolvió un caso. Digo eso como un ejemplo. Pues ayer contribuimos en Cáritas, en la diócesis de Cartagena, de que la situación fuera un poco menos grave, aunque fuera para una sola persona, pero estoy plenamente convencida que nuestras 160 Cáritas parroquiales, ayer lunes posiblemente por la tarde o por la mañana, tenían sus puertas abiertas. Miles de personas pasaron ayer por la acción caritativa de la Iglesia y encontraron, si no remedio a sus necesidades, estoy plenamente convencido, que un hombro y unos ojos llenos de cariño. José Luis, cuéntenos alguno de esos casos, de esas historias que se puedan
contar más o menos el perfil de lo que les viene llegando a esa asociación. ¿Qué les cuentan? Oye, no tengo para que el niño vaya al cole, o no tengo para comer, no le puedo dar de comer a mi hijo. Las situaciones o algún caso, alguna historia, para que la gente más o menos sepa de qué estamos hablando, que necesitan su ayuda. Sí, nuestro fondo de ayuda de emergencia, que así le llamamos cuando empezó a esta crisis, y que se dota económicamente, como os decía, de los donativos de la sociedad, que sabemos positivamente que el donante lo que quiere es que se ayude en la extrema necesidad que puede haber ahora mismo, está atendiendo ahora mismo el gran sector de la alimentación, indudablemente, donde si no tenemos suficientes alimentos que nos donan, los tenemos que comprar, y desde nuestro centro logístico repartimos a nuestras parroquias, pero estamos atendiendo también a problemas que están surgiendo hoy en día, clásicos. No puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el teléfono. Y un caso concreto que nos está viniendo todos los días es que me echan que no puedo pagar el alquiler, que son 100 y pico euros, que son 200, o sea, que no creáis que son alquileres de 2.000 euros, ni que me van a echar de la mansión, no. Son personas en paro que están a lo mejor cobrando las 400 y pico euros y que no llega, por más que quiera, con 400 y pico, 2 o 3 hijos a su cargo, la luz, no digo el teléfono, pero sí el agua y el alquiler, comer y respirar, a mí me salen en mi casa más de 400 euros. Bien, pues entonces, ayuda concreta que se nos solicita desde las Cáritas parroquiales, fulanico de tal, esta es su situación, solicita y adjuntamos el recibo correspondiente del alquiler para que se pague automáticamente. En 24 horas la persona tiene el dinero para que se le pague. ¿Les han llegado muchos casos de gente desahuciada? Normalmente el desahucio no está llegando a Cáritas, porque además hay colectivos que los están realizando. No están llegando de forma generalizada. A lo mejor incluso en esas plataformas contra el desahucio no se encuentra Cáritas. Pero sí que es verdad que en nuestras Cáritas parroquiales sí llegan casos. Y tratamos de encaminarla hacia servicios jurídicos que puedan tratar de parar el desahucio. Pero indudablemente es un problema el del impago de hipotecas que para nosotros tiene muy difícil solución desde Cáritas. Porque por nadie pase, porque si a mí me llegan y me dicen págame 3 recibos de hipoteca, le dicen a Cáritas, que al cuarto ya voy a poderlo atender yo, en 24 horas Cáritas va a solucionar ese problema. Pero pagar 3 recibos de hipoteca a sabiendas de que el cuarto, el quinto, el sexto no se va a poder pagar es una solución muy, muy difícil de conseguir, porque nuestros fondos de emergencia no tienen la capacidad para abastecer esto. Es lo que os decía antes, cuando surge en nosotros el sentimiento de impotencia muchas veces, porque ante casos de desahucio, y os puedo asegurar que nuestras Cáritas parroquiales se viven, el dramatismo es bestial, es que no hay forma de solucionarlo, porque cuando una persona debe 100.000 euros, no, y encima la vivienda vale 50.000 y les van a exigir que pague 50.000 euros más, o sea que yo, que no he tenido que pasar y ojalá no lo pase nunca por ese proceso nunca, yo me quedo atónito, me quedo atónito de verdad que los bancos hayan montado este lío y las personas hayan firmado estos líos. Yo de verdad no lo entiendo, o sea que, pero es que yo al primer responsable que hago son a los bancos. Es como lo de las acciones preferentes esas. Al director que le ha hecho firmar a la señora María que sus ahorros mejor que en un plazo fijo estaban en unas preferentes, yo no sé qué le haría, Pues con las hipotecas han pasado igual. Por nuestras manos han pasado casos, un inmigrante que hace 3 años tenía su trabajo, su mujer trabajaba, que ha comprado una vivienda de 32 o 35 o 40 millones de pesetas, traducirlo en euros, que la vivienda no valía 20. Pero es que además le han hecho una hipoteca por 40 millones, que ahora tiene que pagar con una vivienda que no le da, ya no vale 20, es que ya no le dan ni 10. Entonces, claro, a esa persona encima no le va a decir si es que ha sido tonto de remate, porque ha sido ignorante. Hay un galimatías, es lo que, yo no sé si estábamos en programa o no estábamos en programa cuando lo comentamos. Aquí hay mucho sinvergüenza,
De eso quería preguntarle, hemos hablado mucho de la crisis económica, pero es indudable que estamos inmersos en una crisis moral, no sé si más grave que la de los números, en el que el ciudadano ve cada día, se despierta con una cosa que cuando crees que ya no tienes más capacidad de sorpresa, hay una cosa que te sacude, ¿no? Y eso es complicado porque creo que es más difícil que remontar una crisis cíclica, eso es replantearnos cosas que hemos hecho mal o que están ahí bien cogidas a nosotros. Sí, porque además desde nuestra jerarquía eclesiástica, desde nuestra Iglesia, desde el mismo Papa, se nos está diciendo que todas estas crisis que estamos atravesando económicas pueden ser incluso coyunturales, pero que hay una crisis muchísimo más profunda y esa es más difícil de subsanar como no se pongan los medios adecuados desde incluso las administraciones. Es la crisis de valores. Y cuando se ha vendido la moto en España y en la Conchinchina de que lo importante y para ser feliz en la vida hay que tener a costa de lo que sea, surge el sinvergüenza, el ladrón, el corrupto y además dentro de la población normal se acostumbra la gente a vivir por un nivel de vida por encima de sus posibilidades sin tener en cuenta los valores que deben adornar a la persona. Y eso luego es difícil de subsanar, ¿eh? O sea, por lo tanto, nuestra administración, que ya nuestra Iglesia ya se preocupa de levantar las conciencias en los hombres y en las mujeres, nuestra administración tendría que preocuparse que atacar como se ha atacado valores tan fundamentales en una sociedad para su estabilidad, como puede ser el valor de la familia, el valor de la honradez, el valor de la economía adecuada, el valor de la austeridad, el valor del ahorro, todas este tipo de cosas pueden llevar a una sociedad a una situación muy difícil. Son palabras de Benedicto XVI, una sociedad sin valores es una sociedad muerta, ¿eh? Además hay que dar ejemplo y entonces hay muchas veces que si no ves un referente moral claro o no ves que tus representantes están haciendo las cosas bien, que hay instituciones que antes eran intocables que también cometen sus fallos, parece que están destapándose toda nuestra vergüenza y es muy difícil de asumir tanta información y tanta noticia negativa, ¿no? Se puede crecer muy poco como ser humano viendo las noticias con las que nos desayunamos cada mañana. Sí, mira, tal vez a los españoles, como diría, como a todos los habitantes del mundo, cuando estás en una situación de que sobra, y si no sobra por lo menos hay mucho, incluso las noticias de corrupción y de sinvergonzonería, pues a lo mejor te afectan menos. En estos momentos donde la situación es tan difícil para tantas personas, comprobar cómo ha habido sueldos escandalosos, indemnizaciones vergonzosas, corrupción a punta pala, pues hombre, nos duele, y eso ha hecho que se cuestione muy mucho el carácter del político. Son los políticos los que tienen la obligación, no diría el derecho, que también, la obligación de hacer que los españoles volvamos a creer en ellos. Y eso se hace desde políticas administrativas adecuadas y, por supuesto, desde una honradez a prueba de bombas. Estábamos hablando de crisis, de la crisis de valores, pero a mí me gustaría que habláramos también un poquito, porque hemos centrado sobre todo la entrevista en la faceta asistencial que ahora mismo tiene Cáritas, a la que se ha visto obligada por la situación de la crisis, pero nos hemos olvidado un poco de la acción social, de los diferentes proyectos, de la cantidad de proyectos que tiene Cáritas en la región de Murcia y, por ejemplo, me viene a la cabeza uno que están ustedes desarrollando en Lorca y que pusieron en marcha a raíz de los terremotos para ayudar a los damnificados, que es el proyecto Mambré, si no me equivoco. Sí, pero bueno, eso no es una labor asistencial, pero porque es un paso más en dignificar la atención primaria que se puede hacer a las personas, pero eso es un economato. En Lorca es un economato de comida y ropa, y en Cartagena lo tenemos solamente de comida, aunque hay tiendas también de ropa, o sea que eso entra. Bueno, son proyectos que dentro de todo el trayecto de acompañamiento que Cáritas quiere realizar con las personas que lo necesitan, en un momento dado necesitas una asistencia y es mucho mejor que tú vayas a un supermercado con un cupo de dinero que de acuerdo con tu situación familiar puedas tener y que tú vayas y escojas lo que tú realmente necesites.
no que en una Cáritas parroquial te dan macarrones y para mañana comen macarrones o macarrones, eso está claro. Bien, pero luego están, como tú dices, nuestros proyectos de acción social. Yo no voy a hacer ahora un recorrido por los más de 60, pero sí analizando el proceso de toda la vida de la persona. Pues mira, tenemos escuelas infantiles. ¿Qué supone esto? Que conciliamos la vida laboral y familiar de personas que no tienen medios para pagar una guardería, o que tienen una situación laboral difícil de horario y tal, y entonces ahí tenemos proyectos de acción social. Estamos de alguna forma, incluso tenemos un proyecto muy bonito, y es que hacemos que las mujeres se autoayuden, se cuiden a los hijos unas de otras, y así favorecemos que con menor costo se pueda conciliar la vida. Tenemos sobre todo proyectos de inserción laboral. Trabajamos con los últimos y no atendidos, como decía. Hay personas que hay que empezar por enseñarles que uno se tiene que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar y que te tienes que lavar la cara. Desde ahí en adelante, pues ahora mismo lo tengo muy reciente, voy a solicitar a la permanente que financiemos becas para personas que van a hacer en estos próximos meses del 2013 un curso de agricultura ecológica, un curso de reparaciones, un curso de cocina, un curso de limpieza, te lo estoy diciendo de memoria, un curso un programa donde unas personas, en vez de estar por ahí haciendo otras cosas, están reciclando ropa y la están vendiendo en los mercados a un precio de 1 euro, y todo eso les damos una beca de 10 euros diarios, imaginaos el capital, porque así de alguna forma les obligamos a que vengan, porque si no les damos esos 10 euros se tienen que ir o a la puerta de una iglesia o a buscar chatarra o a buscar otro tipo de cosas. Pues esa serie de proyectos a nosotros nos llenan de gozo. Luego les conseguimos trabajo, pues también hemos conseguido que mujeres de estos cursos estén haciendo la campaña de la uva en Totana. Fundamentalmente con la tercera edad o con esto no tenemos proyectos porque no tenemos residencias, que en otras Cáritas sí las tienen. Y luego está la conciliación de la vida familiar, familias muy desestructuradas con las que estamos continuamente trabajando, porque si trabajamos con los niños, porque tenemos otro programa hermosísimo de refuerzo escolar y de ocio y de actividades para los niños de familias muy difíciles, si trabajamos con los niños y luego no trabajamos con la familia, lo que hagamos con los niños. Entonces, todo un proceso de trabajo, de proyectos de acción social que, si necesitan la bolsa de comida, se la vamos a dar también, pero que tratamos de la famosa frase de enseñarles a pescar más que darle el pescado. José Luis, estamos en el mes de diciembre, ya si salimos a la calle, a los centros comerciales, ya está aquí la Navidad, prácticamente, la tenemos a la vuelta de la esquina. Usted ha hablado antes, ha comentado así un poco por encima, ¿no?, que enseguida ustedes presentarán la campaña de Navidad de Cáritas. Vamos a centrarnos un poquito en ella, vamos a ver cuáles son las necesidades que plantean y sobre todo, bueno, usted ha comentado que sobre todo voluntarios, ¿no?, es lo principal. Sí, o sea, la campaña este año lleva 3 ejes fundamentales. Primero, socios, porque eso nos da estabilidad presupuestaria. No es lo mismo la donación esporádica que saber que todos los meses contamos con algo. Y esos socios nos ayudan, como os decía, a mantener toda la red de proyectos de acción sociolaboral. Segundo, donativos esporádicos. Navidad es un buen tiempo. Nuestras despensas de nuestras Cáritas parroquiales se llenan estos días y nos permiten durante 3 o 4 meses pues tener un poco cubiertas las necesidades y no tener que comprar alimentos. En dinero en metálico, porque no se trata de dar alimentos solos, sino, como os decía antes, de pagar algún recibo de luz, alguno no, muchos. Más de uno, ¿no? Es una cantidad importante de dinero que damos todos los años en esto. Y finalmente el voluntario. Necesitamos recursos humanos, necesitamos personas que prueben, no digo que prueben a vivir la experiencia de Cáritas, que se sientan integrados en un equipo de Cáritas y que con la debida formación traten de atender a la persona que acude a Cáritas. Y desde esas 3 perspectivas pues vamos a desarrollar esta campaña. Nuestras Cáritas parroquiales van a ir a los colegios, aparecerán en los supermercados grandes recipientes de recogida de alimentos, tendremos programas de radio, programas de televisión, tenemos también en marcha, y está funcionando muy bien, la campaña Hermanos, una tarjeta de crédito, débito
donde la persona le cargan el 0,7% en sus compras y eso va directamente a Cáritas. Ya están funcionando, ya he visto tarjetas, ya se nos van a empezar a primeros de año a practicar liquidaciones. Bueno, es volver con vuestra ayuda, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, volver a sensibilizar a la sociedad de que hoy más que nunca tenemos que estar juntos en esto y que, por ejemplo, el premio que hoy va a recibir Cáritas de los medios de difusión es de todos, o sea, eso es vuestro y es mío y es de todos los que estamos contribuyendo, desde la señora que da, vuelvo a repetir, los 10 euros, hasta la persona que tiene su vida, que las hay muchas, entregadas totalmente a la acción de Cáritas. Estamos llegando ya casi al final de esta conversación, pero yo no quería dejar de preguntarle, en todo el tiempo que lleva usted como máximo responsable de Cáritas Diocesana, sobre todo ahora está viviendo la organización y estamos viendo la situación más complicada. ¿Usted cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva usted? Porque habrá días mejores, habrá días peores, estar en contacto con situaciones cada vez más complicadas, como usted ha dicho, enfrentarse a situaciones de impotencia en las que, por mucho que se quiera, no se puede actuar de una forma determinada, que es lo que la persona demanda. ¿Usted cómo lo lleva? Si tuviera que sacar la nota media, diría que lo llevo, yo diría que estupendo. Sí, y me explico. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no porque fácil. Hay días muy malos, días de salir de los servicios generales de la institución diciendo me voy, ya no vuelvo más, a días que no me iría y tengo que irme porque tengo que trabajar y ganarme el pan todos los días. Yo, durante estos 7 años que estoy en Cáritas, la presencia de Dios en mi vida y en mi trabajo en Cáritas lo he visto a diario. O sea, el que me diga a mí que Dios no existe, pues le digo, hijo, tú no lo habrás experimentado, pero yo tengo la completa certeza de eso. Tengo un gran equipo en los servicios generales, están muy bien estructurados, cada uno atiende a su responsabilidad. Como este programa igual no lo ve, pues tengo un gran secretario general, un gran administrador, un gran responsable de gestión, o sea, personas que hacen muy fácil que Cáritas se desenvuelva dentro de su complejidad. Pero tengo problemas, claro que los tengo. Tengo una que no lo digo porque ella sí sé que lo va a ver, pero mi principal ayuda y mi principal sostén, aparte de la gracia de Dios, es una mujer que comprende, entiende y apoya mi trabajo en Cáritas, que eso es un gran valor añadido, porque si mi mujer no estuviera a mi lado, o sobre todo ahora que ya nuestros hijos son mayores y ya vivimos los dos solos en casa, difícilmente podría llevar esto. Y bueno, pues llevo mi servicio en Cáritas, llevo mi trabajo profesional, llevo mi vida familiar, mi entorno social, mis años, que ya no son pocos, y yo tengo que darle muchas gracias a Dios desde que hace 30 y tantos años en un cursillo de cristiandad descubrí un verdadero sentido en mi vida y siempre me gusta decir que estoy subido a un caballo ganador, que muchas veces se le dobla una pata, pero bueno, ahí estoy. De todas formas, destacar un momento sería un poco, a lo mejor, sería complicado porque habrá habido muchos momentos, pero a lo largo de esos 7 años que lleva usted como responsable de Cáritas, ¿algún momento, alguna historia, alguna persona, algo que se le haya quedado grabado? Pues sí, y fue un caso que se solucionó fuera de la acción propia de Cáritas, pero dentro del entorno de Cáritas. O sea que a mí el que llegara un día un caso, hace ya, antes de la crisis incluso, de una señora que la iban a desahuciar sola en la vida, una mujer que estaba maltratada, que había tenido que abandonar su entorno familiar y que la iban a echar de su piso por falta de pago. Y ver esa situación como imposible de solucionar y ponerme en actitud de oración con el Señor y decirle, mira, si esto de verdad es Cáritas y esto de verdad es cosa tuya, tienes que tratar de solucionarlo, y que en tan solo 48 horas encontrara 10 donantes que pudieran a los 4 días levantar la hipoteca de esa mujer y que ese piso ahora mismo ella está tranquilamente viviendo en su casa, eso, pues oye, pues da mucho gusto. ¿Qué queréis que os diga? O sea, ese día es de lo que llegas a tu casa y como el cuentecillo aquel famoso, si está puesto el Belén, el niño te guiña el ojo, o sea, está claro. Bueno, pues
prácticamente se nos agota el tiempo, no sé si queréis preguntar alguna cosa más, decir alguna cosa más antes de... Yo quería recordar, bueno, es una cita, una frase de San Agustín que creo que viene muy al caso y que quizás, no sé si estaremos todos de acuerdo, ¿no? Él decía que en la caridad el pobre es rico y que sin ella todo rico es pobre. Yo creo que es una frase que resume muy bien todo lo que venimos hablando a lo largo de la noche y que es algo que deberíamos tener presente y no se nos debería olvidar en estos momentos especialmente difíciles. Totalmente identificado, y desde mi experiencia te puedo decir que San Agustín tenía razón. Pues José Luis, ha sido un placer tenerle esta noche en Tribune con nosotros, poder hablar de la inestimable labor que desempeña Cáritas y de hacer un llamamiento aquí a todos los que nos ven para que vayamos ayudando, para que vayamos colaborando cada uno en la medida de sus posibilidades y que no nos olvidemos de la inestimable labor que realiza Cáritas. Muchísimas gracias. Pues de verdad que yo también os lo agradezco a vosotros, me he sentido muy bien durante todo el programa. Muchísimas gracias de verdad, porque habéis puesto un granico más para que Cáritas se difunda y se dé a conocer en nuestra sociedad murciana, en nuestra iglesia de la diócesis de Cartagena, a vuestra entera disposición y oye, pues no tengo nada más para nosotras. A ver si hay una buena campaña de Navidad y podemos dar buenas noticias. Estoy plenamente convencido que sí. Pues seguro que sí, y a ello animamos a todo el mundo. La primera donación importante que ha entrado, ya no estamos en... Sí, estamos todavía, puede decirlo tranquilamente. Pues oye, lo digo con todo, es la primera donación importante que ha venido con el obispo como portador, ha sido la donación de la Universidad Católica, que ha sido un donativo, como tradicionalmente viene haciendo, realmente importante. Pues que cunda el ejemplo. Pues eso, que sirva de ejemplo para el resto de organizaciones privadas y también para el resto de personas, que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, siempre debemos acordarnos de nuestro prójimo, sobre todo del que peor lo pasa. José Luis, muchísimas gracias. Gracias de verdad a vosotras, buenas noches. Chicas, un placer, nos vemos el martes que viene y a ustedes también les esperamos aquí en Tribune. Ya saben que tienen una cita en Popular Televisión todos los martes a partir de las 10:15. Hasta entonces, que pasen una buena semana.